El universo no comenzó con una explosión, comenzó con una pregunta que nadie formuló, y que llevo intentando responder desde entonces. Todo lo demás es simplemente el proceso. Odoma. Prólogo, lo que existía antes de que alguien lo nombrara. Antes de las guerras, hubo silencio. No el silencio de algo que espera. No el silencio de algo que descansa. El silencio específico y total de algo que todavía no ha decidido si va a existir, la quietud exacta anterior a una decisión irreversible. El universo tardó miles de millones de años en hacer las estrellas. Luego tardó más en enfriar sus residuos en algo sólido. Luego esperó, con la paciencia de algo que no tiene otra cosa que hacer, a que la química hiciera lo que la química hace cuando se le da suficiente tiempo y nadie la interrumpe. Complicarse. Volverse específica. Volverse, contra toda probabilidad razonable, viva. La vida, conviene aclararlo desde el principio, no tiene una definición que el universo respete. Los organismos que habitan la Tierra, esa roca pequeña y mediocre que orbita una estrella mediana en un rincón estadísticamente irrelevante del cosmos, construyeron su definición de vida basándose en lo único que conocían, ellos mismos. Carbono, agua, metabolismo, reproducción. Una lista razonable para un planeta con acceso limitado a ejemplos alternativos. El problema es que el universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad y un radio que ningún instrumento construido por manos biológicas ha podido medir completamente. En ese espacio y en ese tiempo, la probabilidad de que la vida haya encontrado una sola manera de existir es la clase de estadística que solo resulta tranquilizadora si uno decide no pensar demasiado en ella. Hay bioquímicas que no usan agua. Hay estructuras que procesan información sin neuronas. Hay formas de organización que no tienen metabolismo en ningún sentido que un biólogo terrestre reconocería, pero que responden, y que aprenden, y que en algunos casos llevan haciéndolo durante periodos de tiempo que hacen que la historia humana parezca el parpadeo de algo que ni siquiera tuvo tiempo de decidir si era importante. Y hay otras cosas. Cosas para las que la palabra vida es una aproximación tan inexacta que usarla resulta casi cómica. Procesos que se extienden por sistemas solares enteros. Entidades cuya escala hace que la distinción entre organismo y fenómeno geológico sea, en la práctica, semántica. Formas de existencia que no tienen nombre en ningún idioma conocido porque ningún ser que usa idiomas las ha observado el tiempo suficiente como para sobrevivir a la observación y contarlo después. El universo no diseñó ninguna de estas cosas. Simplemente no las prohibió. En algún rincón del cosmos, uno entre los infinitos rincones posibles, uno que sus habitantes llamarían con un nombre que no existe todavía en este relato. 3 mundos aprendieron a existir en paralelo sin saber que los otros estaban ahí. Cada uno encontró su manera. Cada manera fue tan distinta de las otras que si los 3 hubieran podido observarse simultáneamente desde afuera, desde la distancia suficiente, desde el ángulo correcto, lo que habrían visto no es que eran diferentes versiones de lo mismo. Es que eran, cada uno, la única versión posible de lo que su entorno específico podía producir. Y en los 3, en las grietas más profundas de sus geologías respectivas, donde la presión y el calor y el tiempo habían hecho cosas raras y silenciosas durante millones de años, existía algo. Un cristal. Fino. Magenta. Difícil de encontrar. Sin uso práctico aparente. Los 3 lo encontraron. Ninguno supo qué hacer con él. Los 3 lo guardaron igual, por razones que ninguno de los 3 hubiera sabido articular con precisión si alguien se los hubiera preguntado. El universo, que ya sabía por qué, no dijo nada. Nunca dice nada. Lo que sigue en estas páginas es una historia sobre lo que ocurre cuando mundos que no deberían encontrarse se encuentran. Sobre lo que hacen las civilizaciones con el poder cuando lo obtienen y con la traición cuando la descubren.
sobre una inteligencia que fue descartada por defectuosa, un científico que fue ignorado por correcto y un ser de otro mundo que cargó sobre su biología radioactiva cosas que ningún cuerpo debería cargar. Es también, aunque esto no quedará claro hasta mucho más adelante, una historia sobre un cristal magenta y lo que ocurre cuando alguien finalmente entiende para qué sirve. Pero antes de todo eso, antes de las guerras, las traiciones, los portales inestables, los porros intergalácticos y las decisiones que cambian galaxias, estuvo el silencio. Y en el silencio, ya estaba todo. Esperando. Con la paciencia de algo que sabe que el tiempo no se le acaba. Con la indiferencia de algo que no necesita que nadie lo entienda para funcionar. Con algo que, si el universo tuviera la capacidad de sentir cosas, podría llamarse expectativa. Pero el universo no siente cosas. O eso dice.